Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21. Episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Los videojuegos para móviles ya han llegado a la edad adulta. Hoy analizo el papel de Apple Arcade en esta batalla y las opciones de las que disponemos para jugar a grandes títulos desde la nube. ¡Comenzamos! Apple es una de las grandes empresas tecnológicas del mundo y su papel en varias industrias ha sido y es determinante. Gracias a Apple, la informática de consumo cambió radicalmente en los años 80. La industria de la música dio un giro de 180 grados al arrancar el nuevo siglo XXI. Se revolucionó el mundo de los smartphones a partir de 2006 y solo 5 años después hicieron algo parecido con las tablets. Y poquito después lo hicieron con los wearables. Cuando Apple anuncia algo, todos escuchan. Su competencia directa, los primeros, pero luego también los fans. Incluso hasta los menos tecnológicos suelen leer noticias sobre Apple porque marcan mucho el camino de la industria y de una forma u otra todos acabamos comprando sus productos u otros que se han inspirado en lo que ellos han lanzado. Esto es así, esto es un hecho. Nos guste o no, Apple marca y marca mucho. Así que cuando hace 3 años anunciaron que iban a lanzar un servicio de suscripción de videojuegos para sus móviles y tablets, mucha gente pensó, y yo me incluyo entre esa gente que lo pensaba, que podían volver a cambiar las reglas del juego. Pero bueno, también hay que decir que Apple es experta en meteduras de pata y en salidas en falso, porque el historial de fracasos de Apple tampoco es pequeño, que digamos. Lo que ocurre es que se suele meter debajo de la alfombra y rápidamente los éxitos eclipsan a los fracasos. Pero, bueno, pues no obstante, la sucesión de malas decisiones que tomaron a finales de los años 80, incluso durante la década de los 90, casi acaban sepultando a Apple en el olvido. Y hubo un tiempo, que yo lo recuerdo, en la que Apple no era para nada relevante. Y no solo eso, sino que parecía que no tenía un rumbo claro. Pero eso fue entonces, en la era pre-Internet y en la Apple mucho anterior al iPod, al iPhone, al iPad, al Apple Watch y a todo lo que ha venido después, ¿no? Hoy en día hablamos de un gigante con muchísimo músculo financiero y con una imagen de marca prácticamente intocable. Es muy difícil, lo tiene que hacer muy mal Apple para que baje de ese pedestal en el que le ha puesto la gente, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que había era mucha curiosidad por saber cómo iba a plantear Apple el tema de los videojuegos. Teniendo en cuenta lo conservador y lo estratega que es su CEO, pues también nos podíamos imaginar que no iban a arriesgar mucho con su propuesta. Y la verdad es que fue lo que nos esperábamos, ¿no? Presentaron algo que en principio no parecía contentar a nadie. Ni a los desarrolladores de videojuegos, ni a los jugadores de videoconsolas, ni tampoco parecía que iba a seducir a potenciales clientes como para que probaran el servicio. Y eso fue antes de que lanzaran su servicio. Pero luego lanzaron diferentes campañas regalando varios meses de Apple Arcade y haciendo pues sus esfuerzos por publicitar algo que teóricamente iba a ser pues no una revolución, pero sí una solución por parte de Apple de algo pues muy grande como es el tema de los videojuegos para dispositivos móviles. Pero aún así, la plataforma no daba muestras de gustar a nadie. Quitando jugadores casuales y padres de familia, como es mi caso, que tenemos productos del ecosistema de Apple, pues el resto de gente apenas sí usaba Apple Arcade. Incluso la gente no sabía que existía este servicio de Apple. Estaba como muy de tapadillo, es decir, no se publicitaba como Apple Music o como la nube, ¿no?, de iCloud. Apple Arcade parece que pasa desapercibido, ¿no?, entre los servicios que tiene Apple. Mucha gente no sabe que existen. Y como Apple tampoco da cifras concretas del número de usuarios, pues hubo que sacar conclusiones de los datos en lo que ellos englobaban en el tema de las suscripciones, ¿no? Y Apple Arcade, pues pasaban los meses y vimos cómo no atraía gente, ¿no? El caso es que el catálogo, como tal,
llegaba incluso a los 100 títulos. Rápidamente llegaron a esos 100 títulos que publicitaban ellos que ibas a poder tener disponible, ¿no?, dentro de su servicio, ¿no? Y algunos juegos eran interesantes. Pero aún así, Apple Arcade estaba hundida dentro del catálogo de servicios de Apple y no era algo destacado, ni siquiera algo atractivo, ¿no? Incluso cuando sacaron el combo Apple One, este combo en el que están englobados todos sus servicios, ¿no?, de Apple Music, Apple News, Fitness Plus, todo esto, y está Apple Arcade incluido, incluso con eso, que está paquetizado, y en las diferentes variantes en las que incluyen Apple Arcade, el número de suscriptores no crecía. Y sobre todo, los suscriptores que lo tenían no lo usaban, ¿no? Consecuencia, pues, aunque tuvieras un catálogo atractivo para el usuario, si este no lo usa, no te sirve prácticamente para nada. Yo en estos años he usado y he jugado a algunos títulos que tiene Apple Arcade, y aunque no es algo a lo que le dedico mucho tiempo, sí que reconozco que lo que tienen está bien puesto, está bien implementado. Han sabido jugar sus cartas, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Son juegos sencillos para pasar el rato, pero es el tipo de juego que antes comprabas en el App Store y que tenía muchas compras in-app, que tenía muchísima publicidad molesta, saboteando la experiencia de jugar en un móvil o una tablet, que ya es una experiencia nefasta de por sí. Y jugar en una pantalla tan pequeña y con todo que sea táctil es un hándicap para muchísimos juegos, ¿no? Si a eso, como digo, le añades ya la publicidad y los pagos añadidos para poder avanzar en la dinámica de un juego, pues entonces es prácticamente imposible dedicarle tiempo a los videojuegos para móviles. Y aunque es un mercado muy lucrativo, es un mercado que está muy estancado y que yo creo que tiene muy mala fama, ¿no? Y en ese sentido, Apple Arcade lo hace todo bien, porque no tienes publicidad, no tienes compras in-app, puedes ir avanzando en el juego, es un entorno seguro, es un entorno controlado. Sabes que si tus hijos juegan a juegos de Apple Arcade, no te vas a encontrar sustos en la factura a final de mes. Nadie va a haberse gastado dinero, ni mucho ni poco, en cosas, comprando ahí cosas dentro, ¿no? Entonces, en ese sentido lo hace todo bien, pero ni con esas es suficiente para competir con la oferta digital que disponemos de los juegos en la nube, cuando además estos han entrado un poco en acción, ¿no? Yo creo que lo que Apple no ha sabido o no ha querido hacer es poner toda la carne en el asador y crear una experiencia similar a la de las consolas en los dispositivos móviles. Y podrían haberlo hecho. Les habría llevado unos añitos y les habría llevado miles de millones de dólares, pero podrían haberlo hecho porque Apple tiene el dinero líquido, tiene el cash para comprar estudios desarrolladores, para poder hacer una campaña de marketing y para poder posicionarse como un actor importante en la industria del videojuego. Si hubieran aprovechado el lanzamiento de Apple Arcade para hacer estos movimientos, pues ahora estaríamos hablando en otros términos del papel de Apple en el mundo de los videojuegos. Está claro que además tienen el hardware, porque mismamente el Apple TV es un dispositivo que ellos está claro que van a seguir actualizando con mejoras de hardware. Este mismo año, hace poco, hemos visto una mejora en el Apple TV con el último chip y mejorando mucho las capacidades técnicas. Y incluso ha habido estudios que dicen que el hardware del último Apple TV es equiparable un poco a la potencia en ciertos aspectos de una PlayStation o de una Xbox. Es decir, que podría competir de tú a tú con las consolas. A nadie le cabe duda de que Apple tiene los recursos económicos para, como digo, comprar grandes estudios de desarrollo de videojuegos. Incluso se ha rumoreado varias veces que podían incluso comprar Nintendo, ¿no? Lo cual creo que habría sido una jugada maestra, porque se hubieran hecho con franquicias de juegos míticos, y además sobre todo, quizás lo más importante, con gente muy experta en el mundo de los videojuegos que lleva ahí décadas sacando las castañas del fuego a una empresa como Nintendo, que siempre ha sido la pequeñita y que sin embargo ha conseguido, pues, un nicho de mercado muy muy importante, muy interesante, y sobre todo que es lucrativo, ¿no? Si Apple realmente hubiera querido, ya podría ser un rival directo de Sony y de Microsoft en lo que a videojuegos se refiere. Pero está claro que no van a arriesgar ni una pizca de su estatus, del estatus de marca que tiene Apple, para posicionarse en una industria que se ha demostrado que es muy compleja,
que es la industria de los videojuegos. Y está claro que mientras Tim Cook siga de CEO, los movimientos de Apple van a ser muy lentos y muy predecibles, con lo cual no vamos a ver movimientos como el de comprar a una empresa como Nintendo. Por mucho que nosotros, como usuarios, nos gustaría ver algo así integrado, ¿no?, dentro del ecosistema de Apple. Parece que la principal función que tiene ahora mismo Apple es la de asentar el valor que tienen como empresa tecnológica, a una costa de sacrificar la famosa innovación y esa sorpresa que generaban sus nuevos lanzamientos, y que hace tiempo pues que ya a nadie le llama la atención lo nuevo de Apple, básicamente porque todo lo que sacan año tras año es lo mismo de siempre con más potencia, actualizado para no quedarse atrás, pero desde luego no van por delante de la industria, sino que van, digamos que a rebufo en lo que a innovación se refiere. Lo que presentan es muy bueno, es muy inteligente, es muy interesante, pero atiende demasiado a las demandas del mercado y no tanto a crearnos nuevas necesidades. Yo creo que pocas necesidades nuevas nos está creando Apple. Así que bueno, si queremos disfrutar del tema de los videojuegos de nueva generación, nos tenemos que ir sí o sí a jugarlos en consolas o en PC. Eso o ejecutamos una virtualización en la nube que podamos jugar en remoto con un mando oficial. Y ahora que Stadia dice adiós y Google va a salir de la pugna, pues el número de opciones que vamos a tener se reduce considerablemente. Y no solo por la huida de Google, sino porque lo que Google le dice al mundo es que la industria tecnológica está viviendo una auténtica recesión y el dinero se está destinando para mantener las posiciones, no para expandir negocio. Ahora no es momento de hacer experimentos. Lo que significa que yo creo que podemos ver un futuro no muy lejano en el que Amazon incluso cierra su proyecto Luna, ese que tiene de videojuegos en la nube, y donde Sony y Microsoft van a mantener sus posiciones y sus opciones del juego en la nube, en tanto en cuanto ninguna de las dos se quiere quedar atrás frente a la otra. Es decir, yo creo que Microsoft es la que lleva la voz cantante, es la líder, pero Sony tampoco va a querer quedarse atrás, con lo cual Sony sí que va a estar obligada a tener una alternativa del juego en la nube para poder decirle a Microsoft: yo también tengo mi propuesta de videojuegos en la nube, ¿no? La mejor opción ahora mismo, creo que todo el mundo coincidirá en que la brinda Microsoft y su xCloud, o lo que es lo mismo, el servicio de cloud gaming de Xbox. Algo que cada vez se va abriendo más para que ya no sea necesario pues ni siquiera tener una consola física donde poder usarlo. Y ese paso, que yo creo que sí que dio magistralmente Google con Stadia, no tuvo el respaldo que ellos esperaban, y es el que hace falta pues para que el juego en la nube se asiente, ¿no? Está claro que Google pues no ha visto recompensados sus esfuerzos, ni en número de usuarios, ni en ingresos, y han decidido dejar de quemar dinero, por decirlo de alguna forma, y cerrar el proyecto. Es algo muy radical, pero Google nos tiene acostumbrado a este tipo de movimientos, y hemos visto cómo muchas cosas de Google se quedaban por el camino. Muchísimas. No solo Stadia, sino las Google Glass, y bueno, quien dice hardware también dice servicios, es decir, Google Plus. El historial de cancelaciones de Google es muy largo, muy extenso, y al igual que no tienen ningún problema en lanzar nuevos servicios, nuevos productos, y probar, tampoco tienen ningún problema en cuando ven que esto no funciona o que no funciona como ellos esperan, le dan carpetazo, cierran eso y a por otra cosa, ¿no? Hay que reconocer en favor de Google que lo ha hecho muy bien con Stadia y ha cerrado muy bien la etapa de Stadia, devolviendo el dinero a los usuarios, algo que no tendría por qué haber hecho, y sin embargo pues les va a dejar muy buen sabor de boca a los usuarios. Cuando te metes en una historia de estas en la que has invertido tanto tiempo, tanto dinero, si además dejas un mal sabor de boca, eso va a hacer que los siguientes experimentos en los que tú plantees de cara a tus usuarios pues no tengan mucho respaldo y la gente les pueda dar rápidamente la espalda. Pero si tú, que has sido usuario de Stadia y te has gastado dinero en Stadia, te devuelven el dinero y has podido estar disfrutando de Stadia durante 1, 2, 3 años, bueno, pues desde luego si Google saca un nuevo proyecto dentro de 3 años o 2 años o 3 meses, le vas a dar una oportunidad porque sabes que Google responde, no te va a dejar tirado la estacada. Te deja tirado, pero al menos te devuelve lo que has invertido, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en ese sentido Google lo ha hecho muy bien.
Y lo que tenemos ahora mismo, bueno, pues sin esta opción de Stadia es la opción de Sony y de Microsoft. A Nintendo la voy a dejar fuera porque yo creo que tarde o temprano se le va a acabar la mecha de la Switch y entonces tendrá que reinventarse por enésima vez si quiere sobrevivir, aunque la verdad no sé cuántas vidas les pueden quedar a estos de Nintendo, porque ellos mismos parecen que son los protagonistas de un videojuego en el que cada nueva generación de consolas tienen una vida extra para seguir jugando cuando ya todos los dábamos por muertos, ¿no? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Nintendo es que la compre alguna de estas grandes tecnológicas como Apple, Microsoft o Google o Amazon e integren todo el talento y el catálogo de juegos históricos en sus engranajes, porque si no, corremos el riesgo de que Nintendo acabe quebrando y se pierda lo que han logrado hasta ahora, que no es poco. Porque yo recuerdo con mucho gusto y mucho cariño la Switch, que la tenemos en casa, tenemos 2 Switch además en casa, la Wii la recuerdo con mucho cariño y bueno, pues Nintendo tiene un historial brillante de consolas, de juegos, de franquicias que no me gustaría que se perdiera. Y la verdad es que bueno, el actual panorama hace que sea complicado ver el futuro de Nintendo con optimismo. Pero bueno, más allá de lo que ocurra con Nintendo, lo que nos afecta un poco en el día a día es cómo se trasladará la experiencia actual del juego a un nuevo nivel. Sobre todo cuando hemos visto que el tema del metaverso y de la realidad virtual está muy verde. Si es que algún día llegamos a verlo a pleno rendimiento, pero desde luego ahora no me lo imagino. Y todo lo que se ha probado hasta ahora para llevar la experiencia de juego a otro nivel no ha calado en el gran público. A ver, siempre hay gente que se lanza a comprar todo lo que se va lanzando y todo en lo que hay innovación. Ya pasó con los mandos y las cámaras que nos permitían jugar de una forma mucho más inmersiva. Pero bueno, quitando un poco el éxito que tuvo la Wii, el resto tuviera un poco recorrido. Yo no sé si os acordáis de aquellas pequeñas webcam que podías conectar a la PlayStation o la Xbox para vernos dentro de los juegos y que podías hacer jugar con los brazos y el movimiento, ¿no? y moverte en los juegos. O qué me decís de aquellos mandos en forma de mango con una pelota al final que se iluminaban, los PlayStation Move, que simulaban un poco la experiencia de la Wii, ¿no? Y sin irnos tan lejos, con las actuales generaciones tenemos estos cascos de realidad virtual que ha lanzado Sony, que ya ha lanzado su segunda versión incluso, o el MetaQuest, que es la única alternativa real para jugar en un mundo virtual, y que son propuestas que yo ya llevo años viendo entre nosotros, pero que no acaban de convencer al público mayoritario. Tienen sus usuarios y tienen su nicho de mercado, pero no da como para mantener esto en el tiempo, ¿no? No digo que no se usen o que no ofrezcan una buena experiencia, pero lo que sí que digo es que la gente no ha apostado por esta tecnología de forma masiva. Y si algo hoy en día no vende millones y millones de unidades, está condenado al fracaso. Esto es prácticamente un hecho de la nueva tecnología o de la industria actual tecnológica, ¿no? Yo no acabo de ver por dónde pretende la industria de los videojuegos dar la siguiente revolución. Yo pensaba que sería el juego en la nube. Pensé que al ser algo tan barato, porque te bastaba con tener un mando compatible y ya está, y conexión a internet, al ser tan ubicuo, porque lo podías tener en cualquier sitio, te podías ir de viaje con ello, solo llevándote un mando, con tantas posibilidades, yo pensé que iba a ser un éxito. Pero está claro que me equivocaba. Vamos, como me he equivocado yo, se ha equivocado Google. Es decir, que esto ni siquiera alguien como Google lo ha podido ver, ¿no? Y eso que lo han hecho muy bien, lo han hecho prácticamente de libro y aún así no ha funcionado, ¿no? Ahora falta ver si la recesión tecnológica que tenemos y que vamos a vivir en los próximos 2 años, si esto nos lastra el progreso en esa dirección. Yo no tengo muy claro si al final el juego en la nube va a funcionar o no. Desde luego, si no le dan continuidad, va a ser imposible que se asiente. Quién sabe si al final el que Apple mantenga Apple Arcade durante años juega a su favor lo suficiente como para convertirse en alguien relevante cuando otras industrias o otros experimentos fallen, ¿no? A lo mejor el mero hecho de mantenerse ahí es un triunfo. Y quién sabe si a lo mejor el día de mañana, bueno, pues Apple le da una vuelta de tuerca a su Apple Arcade y lo revoluciona y realmente mete el hardware de por medio y crea una experiencia que sea capaz de competir con las grandes, ¿no? Ahora mismo no es así,
pero tampoco podemos descartarlo. Yo creo que ahí tendría que ser, esto podría pasar con un cambio de CEO. Es decir, si hay un nuevo CEO y sale Tim Cook de la ecuación y viene alguien que arriesgue un poco más, pues probablemente podríamos ver este tipo de cosas, ¿no? De momento, ahora mismo, yo no lo veo. Para cerrar un poco el tema de Apple Arcade, yo sí que os digo que si tenéis dispositivos de Apple, dadle una oportunidad a Apple Arcade, porque hay varios juegos, no sabría deciros, 8, 10, 12, que son muy buenos, son muy adictivos, que bien podrían costarte unos cuantos euros si los compraras fuera de Apple Arcade. Si fueras a la App Store a comprarlos, te gastarías una pasta en ello. Y yo, desde luego, pagaría por ellos porque después de haber jugado a estos juegos durante mucho tiempo, me parece que son muy buenos. Y si, desde luego, si tenéis Apple One Premium, no os queda otra más que probarlo, porque vais a encontrar cosas que merecen la pena. Y yo creo que a poco rato que saquéis todas las semanas, bueno, pues seguramente encontréis algún videojuego que merezca vuestro tiempo, ¿no? Son sobre todo para pasar el rato, es decir, no hay grandes títulos, ni extensas aventuras gráficas o juegos muy, muy desarrollados de trama. Sí que hay algunos que tienen buenos gráficos. No sabría si deciros a comparables con los de las grandes videoconsolas, pero tienen muy buena jugabilidad, ¿no? Y bueno, pues sobre todo hay juegos de carreras que son los más llamativos, algún que otro juego mental también muy, muy adictivo. Y acaban de añadir, por ejemplo, el NBA 2K23, que es una franquicia muy, muy conocida. Es una adaptación en modo arcade que está muy, muy a la altura y que realmente casi pasa por un videojuego de consola de última generación. Y también acaban de meter hace muy poquito el Football Manager 2023, que yo creo que tanto el NBA como este Football Manager son dos juegos muy reconocidos, muy asentados, que llevan mucho tiempo y que son el tipo de juegos que a nosotros nos gusta ver en una plataforma como el Apple Arcade, que es, digamos, gratuita para todos los que tenemos alguna suscripción de Apple, ¿no? Ese tipo de incorporaciones yo creo que son buenas para darle un poco de renombre a la plataforma, pero yo echo de menos títulos míticos como el FIFA o un Assassin's Creed o un Call of Duty. Yo creo que si adaptaran una buena versión de estos juegos a Apple Arcade, las cosas cambiarían mucho, cambiarían muy, muy mucho. Necesitamos en Apple Arcade que haya algún título mítico, un Gears of War o un Uncharted, un Assassin's Creed, un Call of Duty, algún FIFA, juegos que realmente traen jugadores, ¿no?, a una plataforma. En ese caso, yo creo que Apple podría cambiar un poco el concepto que la gente tiene de Apple Arcade. De todas formas, también hay que poner un poco las cosas en perspectiva, y si lo comparamos con lo que teníamos hace 10 o 15 años, entonces lo que ofrece ahora mismo Apple Arcade son juegos muy buenos, porque yo lo comparo, a ver, si lo comparas con los de última generación, con los de la PlayStation 5 o la Xbox Series X, entonces es un poco de vergüenza, no puedes comparar, ¿no?, una cosa con otra. Pero si lo pones también un poco en comparación con lo que hay ahora mismo de alternativa en Android, pues clama al cielo, porque si os fijáis, en Android hay un panorama muy complicado, porque los videojuegos allí prácticamente todos tienen micropagos, tienen compras in-app, tienen una barbaridad de publicidad y hacen que jugar a un videojuego en un móvil Android sea una auténtica tortura. Es decir, que es muy malo la experiencia de juego en Android. Con el mismo juego en Android o en Apple Arcade, la experiencia de juego cambia radicalmente, ¿no? Así que bueno, en ese aspecto Apple sí que puede presumir de que tiene una alternativa muy controlada, con unos mínimos de calidad para los usuarios. Yo veo muy complicado que Apple cierre Apple Arcade, porque no es algo trivial, aunque sea algo de juego y algo casual. Para ellos, una apuesta como esta, Apple no cierra proyectos como lo hace Google. Apple los mantiene y apuesta por ello. Entonces yo creo que para que la gente se lo tome en serio, los videojuegos en dispositivos móviles, hace falta pues que lleguen juegos profesionales como los que están en PC, ¿no?, o como los que están haciendo streaming en una PS5 o en una Xbox Series X. Los grandes éxitos de venta ahora mismo son para las principales consolas de mercado, y les sigue un poco de lejos plataformas como Steam para PC. Pero yo creo que ninguno de estos actores está preocupado por lo que ha hecho Apple con Apple Arcade.
tienen un coto privado en el tema de los videojuegos. Estas grandes empresas, Sony, Microsoft, Steam, los grandes estudios de desarrollo de videojuegos, que además cada vez forman más parte de Microsoft o de Sony, que compran estudios para tener juegos y franquicias para sus consolas. Y es un club muy selecto en el que se entra a base de talonario y aún así, a las primeras de cambio te pueden echar, ¿no?, de esto. Así que bueno, con el panorama actual de recesión que tenemos en las grandes tecnológicas, no veo un futuro abierto a que entren más actores. Es más, creo que Amazon cerrará su proyecto Luna, al igual que ha hecho Google con Stadia, y creo que los jugadores van a seguir anclados en plataformas como la que tiene Sony con la PlayStation o como la que tiene Microsoft con Xbox. Y me da a mí que durante mucho tiempo esto va a seguir siendo así, y lo cual me parece que es una muy mala noticia, se mire por donde se mire. Ya me diréis si vosotros sois de jugar a videojuegos o si creéis que el videojuego para dispositivos móviles tiene futuro o si está abocado a lo que tenemos ahora mismo. Yo me niego a pensar que es así. Creo que hay un punto de conexión entre las consolas, los dispositivos móviles y la experiencia de un videojuego. Creo que hay espacio para que la nube realmente sea el futuro. Y yo sigo apostando por ello. De hecho, estoy deseando probar xCloud y ya os contaré mis experiencias cuando lo haga a partir de Navidades. Seguimos la conversación por Twitter, donde ya sabéis que podéis localizarme como @jlonmar. También tenemos un chat de Telegram para poder comunicarnos. Como siempre, os dejo las notas en el link, los links en las notas del episodio. Y seguimos la conversación por redes, y ya sabéis que el viernes de la semana que viene habrá un nuevo episodio que estará disponible como siempre a las 9 de la mañana en las principales plataformas de streaming. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí semana a semana descargando el episodio, porque gracias a vosotros esto sigue funcionando. Y sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.